La Iglesia Católica es tan rica, tan vasta, tan llena de sabiduría. Charlemos, profundicemos en nuestras riquezas. Shema Amasa. Escucha la voz de Dios. Buenas noches, hermanos, sean todos bienvenidos a este su programa Shema Amasa. Y pues estamos muy contentas, Sara y yo, ¿verdad? Porque pues esta semana, a pesar de que hemos tenido mucho trabajo, a pesar de que hemos andado corriendo para arriba y para abajo, ¿verdad? Bueno, estamos muy contentos porque ya se acerca un día muy importante para toda nuestra iglesia. Estamos a punto de terminar de vivir la Pascua, ¿verdad? Los 50 días, la cincuentena pascual. Y a partir del domingo ya vamos a empezar, nuestra iglesia comienza a vivir el Pentecostés, ¿verdad? A partir del domingo vamos a vivir la fiesta de Pentecostés, que también son 50 días de fiesta. Así es. Entonces, pues estamos contentas siempre. Nosotros válgame, se me fueron las palabras. Aquí estamos muy contentas transmitiéndoles este amor por nuestra Iglesia Católica. Recordemos que estos programas que estamos haciendo son para extender más nuestra devoción católica, nuestros valores, nuestra riqueza en la iglesia, que bueno, contamos con mucha riqueza, de verdad, los sacramentos, nuestra Madre Santísima que está siempre con nosotros, el rezo del Santo Rosario. Bueno, es mucho lo que tenemos que compartir, pero bueno, hemos estado compartiendo con ustedes en estos programas la oración, temas de la oración, que vemos desde una mirada al cielo, ¿verdad? Como dice Santa Teresita del Niño Jesús. Saray, bienvenida. Gracias. Y pues bueno, bienvenidos sean todos también. Y recordarles que bueno, esta temporada estamos tratando de ver esto de la oración. Y hemos visto ya ¿cómo se dice? Varios temas relacionados con esto. Y primero vimos cuál era el concepto de la oración y cómo dependiendo de cada persona es el concepto de la oración, ¿no? La oración es esa comunicación con Dios, es esa comunión con Dios, pero para cada persona va a ser diferente. Para cada persona, por ejemplo, pues en el caso de Santa Teresita del Niño Jesús, para ella era una mirada al cielo. Entonces, para otras personas, no sé, será ese encuentro entre la voluntad de Dios con la voluntad del hombre, o así. Entonces, hay diferentes formas de definir la oración. Sin embargo, siempre es estar en comunión con Dios. Esa es pues la definición en sí. Estar en comunión con Dios, ya a nuestra manera personal, ¿verdad? Cada quien tendrá su manera de comunicarse con Dios. Claro. Pero bueno, esa es la definición en sí. Y también estuvimos viendo, nos dimos un paseo por el Antiguo Testamento en el cual vimos varios personajes bíblicos que nos mostraban cómo era su oración con Dios, su comunicación con Dios, y vimos varios puntos que rescatamos de ellos. De Abraham, pues la fe, la grande fe que tenía; de Moisés, su don de intercesión, su oración de intercesión, y así vimos de otros personajes, de David, de Elías. Entonces estuvimos ahí profundizando en las oraciones de cada uno de esos personajes bíblicos para poder tomar nosotros algo y así también aplicarlo en nuestra oración. Pero veíamos cómo en el Antiguo Testamento pues el pueblo necesitaba un mediador para hablar con Dios. No hablaba con Dios directamente, siempre tenía que ser a través de un sacerdote, a través de Moisés, a través de cualquier otra persona, pero el pueblo de Dios no se relacionaba directamente con él. Estaba en un momento en el que tenía que necesitar a alguien más ahí. Entonces resulta que cuando nosotros vimos eso, vimos también que vino
alguien que nos mostró cómo era la oración a través de su oración. Esa persona oró con Dios y nos dio el ejemplo de cómo hablar con Dios. Y en ese momento que tuvimos ese ejemplo es cuando sus discípulos le pidieron, enséñanos a orar. Y esa persona pues es Jesús. Y Jesús fue ese puente que se nos abrió entre Dios y nosotros, ¿no? Él es el mediador por excelencia. Si el pueblo antes necesitaba a alguien para orar con Dios porque no se comunicaba directamente con Dios, Jesús vino y nos abrió esa puerta, derrumbó esa barrera que había para poder comunicarnos con Dios Padre y hizo que estuviera libre, ¿no? Que se diera paso a la comunión con Dios. Entonces, pues Jesús vino a mostrarnos con su ejemplo a orar, a enseñarnos a orar, y así también al momento después de que nos enseña a orar, nos escucha nuestra oración, nos dio las herramientas para poder hablar con Dios y luego Él nos escucha junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que hace Jesús, ora, nos enseña a orar y nos escucha. Y también vimos por ahí cómo era la oración de María, ¿verdad? Humilde, desde la pequeñez, pero también con mucha fe y con mucha valentía, mucha fuerza, mucha confianza en Dios. Y pues es así como llegamos a este tema que ahora vamos a ver la oración. Vimos la oración en el Antiguo Testamento, vimos la oración en la plenitud de los tiempos y ahora vamos a ver la oración de la iglesia. Entonces, ¿quiénes son la iglesia? Somos todos nosotros, católicos, bautizados. Entonces vamos a ver diferentes, se podría decir, formas en que la iglesia ora y se comunica con Dios. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora y por eso este tema se llama, es la primera forma, se puede decir, el primer tipo de oración, se podría decir, la bendición y la oración. Pero antes vamos a iniciar con una oración. Después de todo este resumen que me aventé, vamos a iniciar con la oración. Muy bien, bueno, pues en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, te bendecimos, Señor, Dios Padre Todopoderoso, por estos momentos en que tú nos acoges en tu amor, en tu preciosa presencia. Gracias, Padre del cielo, porque nos diste este día para aprovecharlo, para amar a nuestros seres queridos, para evangelizar, para hacer tantas cosas. Gracias, Padre del cielo, por regalarnos este día. Gracias, Señor Jesús, porque tú te manifiestas siempre en las personas que más amamos, pero también en aquellas personas que muchas veces no nos imaginamos. Ahí estás tú presente, Jesús, y te nos haces el encontradizo en nuestro diario vivir. Gracias por esas manifestaciones de amor que se nos han dado durante todo este día, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos llamaste en esta noche para hablarnos al corazón, para decirnos cuánto nos amas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que mueve los corazones, el que nos mueve a decir papá, abba, papito del cielo, a nuestro Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú también te manifiestas en esta iglesia que está viva por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Mamita María, ponemos en tus manos este momento de oración, pero también este momento de evangelización a través de las redes. Mira, toma a Saraí, tómanos a cada una de nosotras, a Saraí y a mí, para que nuestro Señor Jesucristo hable a través de nosotros, que no seamos nosotros, que sea tu Hijo amado, Mamita María, y acompáñanos en este momento intercediendo por cada una de nosotras. Bendita y venerada seas. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, recordemos que estamos viendo todos estos episodios de la oración, pues son del Catecismo de la Iglesia. Y si ustedes no tienen allá a la mano el catecismo, pues lo pueden buscar, no sé si en el... Sí, en el link de la transmisión está el Catecismo de la Iglesia para quien guste. Muy bien, bueno, pues empezamos ahí. Sí, bueno, este tema, pues como les digo, es
ahora vamos a ver la oración en el tiempo de la iglesia. Entonces, ¿cómo inicia la iglesia? Pues la iglesia inicia en Pentecostés, ¿no? El día de Pentecostés, el Espíritu de la promesa se derramó sobre los discípulos reunidos en el mismo lugar, que lo esperaban preservando en la oración con un mismo espíritu. El espíritu que enseña la iglesia le recuerda todo lo que Jesús dijo, será también quien la instruya en la vida de oración. Entonces, vemos cómo la iglesia estaba reunida en ese momento. La iglesia pues eran los discípulos, María, las mujeres también que estaban ahí, y cómo es que en ese momento el Espíritu Santo llega, y ese es el Espíritu que enseña a la iglesia y que le recuerda a la iglesia, en ese tiempo a la iglesia primitiva, todo lo que Jesús dijo. Porque bien, hay muchas cosas que tal vez los discípulos en su momento no comprendieron, muchas cosas que tal vez se quedaron patinando, o que tal vez se les había olvidado, no sé, en aquel momento, y el Espíritu Santo llega y instruye a la iglesia, la encamina, y les recuerda todo lo que Jesús dijo. A mí se me hace bien padre porque es un cambio muy drástico de los discípulos antes y después de Pentecostés. Simplemente lo vemos reflejado en Pedro. Pedro, una persona que era muy terca, muy aventada a hacer las cosas en el momento, y a veces dudaba, a veces tenía miedo. Entonces vemos a un Pedro a veces un poco inseguro, y luego vemos después a un Pedro que se aventó una prédica de 5 minutos y convirtió mucha gente, a más de 3,000 hombres en personas. Entonces es como que un Pedro que caminaba y con sus sombras sanaba enfermos. Bueno, no era él, era Jesús a través de él, ¿verdad? Pero vemos un Pedro totalmente diferente, un Pedro líder, diligente, que sí se avienta a hacer las cosas, pero ahora con sabiduría, con entendimiento, entonces con discernimiento. Entonces vemos un Pedro muy diferente, y así también fue la iglesia. En ese momento estaban juntos porque Jesús lo pidió, y aparte pues también por miedo, ¿verdad? Pero estaban preservando en la oración, en un mismo espíritu, estaban unidos en un mismo espíritu en la oración, perseverando en la oración. Entonces es ahí cuando llega el Espíritu Santo y les recuerda todo lo que Jesús dijo, y todo lo que Jesús les dijo cobra sentido, porque el Espíritu Santo les da el don del entendimiento, de la sabiduría, les da el don de fortaleza para salir, ¿no? A hablar, a decir todo lo que Jesús les había enseñado. Entonces viene ese espíritu que motiva a la iglesia, la despierta y le da una nueva fusión para poder todo eso que Jesús les había enseñado, de muchas cosas, pero en este caso de la oración, poder ellos tomarlo y de verdad vivir en una comunión con Dios por medio del Espíritu Santo, por medio del nombre de Jesús. Entonces es cuando viene esa perfecta comunión con Dios, ¿no? Cuando podemos comprender tal vez en ese momento, o ¿cómo se dice? Nuestra mente tal vez no lo comprende tal cual, pero más bien llegamos al momento del entendimiento. Entendimiento no quiere decir que comprendamos todo tal cual, sino que por la fusión del Espíritu Santo muchas cosas nos cae el 20, ¿no? Nos vamos teniendo una conciencia de lo que estamos viviendo en ese momento. Entonces es muy importante ese momento, porque ahí nace la iglesia, y aparte nace también ese momento en el que la iglesia empieza a hablar, a comunicarse con Dios, retomando todo aquello que Jesús ya les había enseñado, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces es por eso que es muy importante ese momento para la oración, ¿no? Así es. Y bueno, esto viene en el numeral 26-23, el que acaba de explicar un poquito Saraí. Y vemos como en el 26-24 dice: en la primera comunidad de Jerusalén, los creyentes acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Esto viene en Hechos 2:42. Nos está narrando cómo eran las primeras comunidades.
después de que viene este día de Pentecostés, cómo empieza a nacer nuestra iglesia, cómo empiezan aquellas comunidades a enriquecerse, a fortalecerse, a llenarse del Espíritu Santo. Y viene, es como aquí nos narra un plan de vida de la iglesia. Acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, ¿sí? Ellos estaban ahí perseverando en la oración, perseverando en las enseñanzas, dice a la comunión, estar reunidos en comunidad. Esto es bien importante porque luego pensamos que nosotros nos podemos valer por nosotros mismos y no, el Señor nos envió para vivir en comunidad. Y esto aquí nos lo dice también. A la fracción del pan, que es la Eucaristía, ¿sí? Se empezó a celebrar la Eucaristía en estas comunidades, ¿sí? Y dice también, y a las oraciones, ¿sí? Entonces vemos, acudían asiduamente a las enseñanzas, a la comunidad, a la fracción del pan y a hacer oración, a las asambleas de oración, todo lo que fuera oración. Entonces, es un plan de vida de nuestra iglesia, es un plan de vida que tú y yo, como católicos, necesitamos saber, pero necesitamos estar ahí impregnados, o sea, viviendo todo esto, porque muchas veces digo, ay, no me conformo, y claro que lo más maravilloso es ir a la Eucaristía, sí, es lo más grande que tenemos, es la fiesta de fiestas, es el culmen de todo, ahí se centra toda nuestra vida, pero si bien no es lo único, ¿verdad? Entonces, no es lo único, es lo más importante, pero bueno, también hay que estar en comunidad, hay que estar también en crecimiento, hay que estar orando, hay que perseverar en la oración. Entonces, que en la misa se ve todo eso. Claro, por eso es la fiesta de fiestas es lo más grande que tenemos, es por excelencia, es la asamblea por excelencia, ¿verdad? Porque ahí vemos todo, ahí estamos en comunidad, ahí estamos en la fracción del pan, ahí estamos orando y estamos enriqueciéndonos con la palabra de Dios, ¿sí? La enseñanza. Entonces ahí está todo el culmen de nuestra vida. Pero también pues tenemos esta facilidad de ir a asistir a un rosario, de asistir a una comunidad, una pequeña comunidad, de estar en oración con esta comunidad, en fin, bueno, es muy grande, es muy rico lo que nos da nuestra iglesia a partir de Pentecostés, porque ahí nace nuestra iglesia. En esta secuencia de actos es típica de la oración de la iglesia, fundada sobre la fe apostólica y autentificada por la caridad, se alimenta con la Eucaristía. Más adelantito de este versículo de Hechos 2:42 viene ahí donde dice que muchas personas se fueron agregando a esas comunidades, porque ellos decían que los veían cómo se amaban. Esto, híjole, pues ojalá y se siguiera. Yo sé que en muchas comunidades se sigue viendo esto porque nuestro Señor está vivo y sigue haciendo su obra grandemente, pero ojalá que en cada comunidad se llegue a vivir esto, se siga viviendo esto, y si no se está viviendo, bueno, que a través del Espíritu Santo que nos renueva, que nos transforma a cada uno de nosotros, podamos llegar a esta magnitud de ser una iglesia unida y fundada sobre la fe apostólica, ¿sí? Fundada, autentificada por la caridad que es el amor, la caridad que no deja de desvanecerse. El amor siempre va a estar ahí, y el amor es nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, y se alimenta con la Eucaristía. Eso es lo ideal, es lo más grande, es lo más maravilloso a lo que podemos aspirar en esta tierra, ¿verdad? Porque bien sabemos que la Eucaristía, pues, es lo más grande, como decimos ahorita, y es lo que nos va a llevar de alguna manera a tener esa experiencia grande, maravillosa con nuestro Señor Jesucristo,
pues como bien lo dijo una vez una pequeña mía, pues nos comemos a Jesús, nos comemos a Jesús, y en esos comernos a Jesús, pues vamos a experimentar todas aquellas maravillas que el Señor quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Sí, pues eso es lo que vivía la comunidad en aquel tiempo y es lo que estamos invitados a vivir también, ¿verdad? Y es así como la comunidad crecía, a través de la oración también. Así es. Dice, estas oraciones son en primer lugar las que los fieles escuchan y leen en la Sagrada Escritura, pero las actualizan especialmente las de los salmos a partir de su cumplimiento en Cristo. El Espíritu Santo, que recuerda así a Cristo ante su iglesia orante, conduce a esta también hacia la verdad plena y suscita nuevas formulaciones que expresarán el insondable misterio de Cristo que actúa en la vida, los sacramentos y la misión de su iglesia. Estas formulaciones se desarrollan en las grandes tradiciones litúrgicas y espirituales. Las formas de la oración, tal como las revelan los escritos apostólicos canónicos, siguen siendo normativas para la oración cristiana. Todo esto, en resumen, todo lo que leí, es como nos está hablando de que el mismo Espíritu ha movido a mucha gente a lo largo de la historia de la iglesia para que, porque la iglesia primitiva lo que hacía era que sus oraciones las retomaba de las escrituras que ellos tenían, ¿verdad? De las que los judíos ya tenían. Pero resulta que las fueron, dice aquí, las actualizan a partir de su cumplimiento en Cristo. Entonces, actualizan esas oraciones porque ya vino el Mesías, ya está la promesa cumplida, entonces ya las actualizaron a través del cumplimiento de todas esas oraciones en Cristo. Y así también la iglesia, durante todo el tiempo, toda la historia de la iglesia, el Espíritu Santo ha movido a las personas para que se hagan nuevas formulaciones, para expresar todo este misterio de Cristo, ¿no? De la vida, en los sacramentos y la misión de la iglesia. Entonces, muchas personas han contribuido a que se hagan nuevas formulaciones, ya sea en la Eucaristía. Todas esas cosas todas esas oraciones, esas fórmulas que tenemos ahora en la iglesia, no vienen tal cual en la escritura, sino que son tradiciones litúrgicas y espirituales que nos ha regalado el Espíritu Santo a través de la sabiduría que les da a muchas personas a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces, son fórmulas de oración que son un regalo del Espíritu Santo, que nos ayudan a expresar como iglesia de una manera mejor, de una manera más perfecta, ese misterio de Cristo, ¿no? Ese cumplimiento de la promesa de Dios en Cristo. Entonces, es por eso ahora vemos muchas oraciones que tú dices, pues ¿de dónde sacaron esa oración si no está en la Biblia? Es porque el Espíritu Santo así movió a muchas personas para que se pudieran hacer esas nuevas formulaciones, ¿no? Y por eso la iglesia también crece a través del Espíritu Santo por medio de todas esas oraciones que nos brindan, ¿no? Y pues también la oración espontánea que el Espíritu Santo nos da, pues también es un enorme regalo. Pero estas formulaciones son herramientas, son oraciones que nos ayudan a tener una comunicación más plena con Dios. No es repetirlas como cotorrito, sino que es tomarlas como nuestras, porque el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que movió a una persona a crear esa fórmula de oración, también nos mueve a nosotros a tomarla como nuestra. Entonces, el Espíritu Santo es el mismo, sigue vivo, sigue actuando de la misma manera, entonces esas oraciones están vivas. No es de alguien que ya hace mucho se murió y la creó, no, sino que es el Espíritu Santo quien la inspiró, y es el mismo Espíritu Santo que nos mueve a tomar esas oraciones como nuestras y expresarlas de todo corazón para tener una comunicación perfecta con Dios. Bueno, y ahora sí vamos entrando a lo que eso fue como una pequeña intro o algo así sobre lo que es la oración en la iglesia, ¿no? Y vamos a ver diferentes tipos de oración. Uno de ellos es la oración de bendición y la oración de adoración. La bendición expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana, ese encuentro de Dios con el hombre. En ella, el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. La oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios.
porque Dios bendice el corazón del hombre puede bendecir, porque Dios bendice el corazón del hombre puede bendecir a su vez a aquel que es la fuente de toda bendición. Está bien padre esto porque la oración de bendición, ¿cuál es? Cuando tú estás orando y dices, bendito y alabado sea Señor, cuando estás bendiciendo a Dios. Y es muy curioso porque Dios no necesita de nuestras bendiciones. Pero aquí lo explica de una manera tan perfecta, dice, es el encuentro, el don de Dios, perdón, y la acogida del hombre se convocan y se unen en la oración de bendición. Porque Dios siempre nos está bendiciendo, siempre nos está regalando dones. Entonces ahí Dios que nos da su don y nuestra acogida se unen. Cuando Dios da un don, siempre nos está dando, constantemente. Pero la oración de bendición es cuando tú, todas esas bendiciones que Dios te está dando, las acoges. Y es así como Dios y tú se están uniendo en un encuentro, de que Dios te da, tú recibes, y también la oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios. Dios da, tú recibes, y por lo tanto bendices a Dios, porque Dios que bendice, Dios bendice, y el corazón del hombre puede bendecir a su vez a aquel que es la fuente de toda bendición. Como Él nos da la bendición, nosotros estamos llamados también a bendecir a Dios, a compartir de todo eso que Él nos está dando, a darle respuesta a todo eso que Él nos está dando. No porque Dios necesite nuestra bendición, sino porque también en nosotros está esa bendición de Dios. Entonces es por eso que es muy importante cuando nosotros oramos con Dios y lo bendecimos, ¿no? Así es. Me gustó mucho ese parrafito, ¿verdad? Ese apartado, 26-26. Porque dice, Dios bendice el corazón. A veces no entendemos esta parte porque estamos tan cerrados en nuestras propias preocupaciones y luego no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros y no encontramos que Dios nos bendice a cada día y a cada instante, Saray. Entonces, Él siempre está enviándonos bendiciones, pero a veces nosotros no nos damos cuenta porque tenemos el corazón cerrado o porque simplemente estamos distraídos en otras cosas, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere siempre bendecirnos, Él siempre nos bendice y dice, Dios bendice el corazón del hombre, puede bendecir a su vez a aquel que es la fuente de toda bendición. Nosotros nos bendice, las bendiciones vienen, bajan, descienden y se vuelven ascendentes. Entonces es así como en estar uniéndonos en eso, ¿verdad? Es muy bonito. Dice el 26-27, dos formas fundamentales expresan este movimiento. O bien la oración asciende, llevada por el Espíritu Santo, lo que le dice ahorita asciende, y por medio de Cristo hacia el Padre. Nosotros le bendecimos por habernos bendecido. La palabra de Dios dice, yo amo porque Cristo me amó primero. Entonces se aplica también, yo bendigo porque Dios me bendijo primero, ¿verdad? Y pues nadie puede dar lo que no tiene. Y vuelve a lo mismo, o sea, Dios no necesita de nuestra oración, no necesita de nuestra bendición, no necesita de nuestro amor. Sin embargo, por todo eso que Él nos da, el hombre está llamado a hacerlo, ¿no? Incluso, o sea, sería muy injusto de nuestra parte no hacerlo porque Él nos da todo, o sea, entonces, qué manera tan bella de corresponderle a nosotros también bendecirlo a Él, amarlo a Él, ¿no? Por eso es lo que trata de explicar ahorita. Sí. Y dice, o bien implora la gracia del Espíritu Santo que por medio de Cristo desciende de junto al Padre. Es Él quien nos bendice. ¿Sí? Y aquí vienen varias citas bíblicas. Por ejemplo, segunda de Colosenses 13:13, Romanos 15, del 5 al 6 y el 13. En Efesios 6, del 23 al 24. Entonces, hay muchas... que la forma de la bendición, una oración de bendición son dos formas fundamentales. Esta que es donde asciende tu bendición, y donde también tú acoges la bendición de Dios.
Sí. Entonces son esas dos formas Así es. fundamentales. Ajá. Entonces, y dice, o bien implora la gracia del Espíritu Santo, ¿sí? Aquí, fíjense, implora la gracia del Espíritu Santo que por medio de Cristo desciende de junto al Padre. Fíjense, es una oración trinitaria. Sí, es bien importante porque a veces decimos, no, es que yo no sé hacer una oración trinitaria, o nada más nos enfocamos muchas veces a Jesús, a Jesús, a Jesús, que donde está Jesús, pues están los tres, ¿verdad? Un solo Dios, tres personas diferentes, la Santísima Trinidad. Pero aquí no lo explica muy padre porque dice, o bien, implora la gracia del Espíritu Santo. Nosotros imploramos, le pedimos la gracia del Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo, y esa gracia, esa bendición desciende de junto al Padre, ¿sí? Sí. Bueno, y dice aquí también, en el 26-28, la adoración, que es esta otra parte que estábamos hablando ahorita. La adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos libera del mal. La adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Entonces, esto ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Que esto conlleva la humildad, que es ese reconocerse criatura ante Dios, o sea, reconocerse pequeño ante los ojos de Dios, pero también y es por eso que cuando tú te reconoces así pequeño y humilde ante Dios, entonces es cuando viene la adoración. Reconoces que tienes un Dios grande, omnipotente, y que dices, ¿cómo no alabar a ese Dios tan grande, no? Que a pesar de toda su grandeza, me ve a mí, se acuerda de mí, me ama a mí. Entonces es por eso que con todo esto nos mueve a orar a Dios a través de la adoración. ¿Por qué? Porque reconocemos que un Dios grande nos está tomando en cuenta, nos está viendo y nos ha creado. Entonces por eso es que viene esta parte de la oración de cómo no adorar a alguien así, ¿no? Cómo no darle todo de mí, toda mi alabanza a alguien que aún en su omnipotencia me ama, me ve, me ha creado. Entonces por eso que esta parte de reconocerse criatura ante su Creador. Y dice, exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos libera del mal. Entonces, la oración de adoración exalta la grandeza de Dios que nos ha hecho, es lo que les decía ahorita, un Dios grande, omnipotente que nos crea, y un Dios grande y omnipotente que nos salva, que nos libera del mal. Entonces, nos reconocemos pequeños pero ante la grandeza de Dios, y reconocemos que es un Dios grande, que sí nos ha creado y que nos ama tanto que no solo nos creó, sino que nos salvó de ese mal que nosotros mismos trajimos al mundo, de ese mal que nosotros provocamos. Él nos salva, nos libera de eso. Entonces, ¿cómo no adorar a un Dios así? ¿Cómo no adorar a una persona así? Que te ama por encima de todo, ¿no? Entonces es por eso que la oración de adoración te mueve a eso, a reconocer a Dios en su omnipotencia, y ahora sí alzar tu voz, alzar tu todo hacia Él para alabarlo, para bendecirlo, para adorarlo, ¿no? Así es. Es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria. Y dice, y el silencio respetuoso en presencia de Dios siempre mayor. Dice, es la acción de humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria. Humillar el espíritu no quiere decir, a veces pensamos que humillarse es dejar que te pisoteen, dejar que pisoteen tu dignidad o lo que sea, pero no, humillarse es, como decía ahorita, reconocerse ante Dios, ¿no? Reconocer tu pequeñez ante un Dios grande que te ama y que es el Rey de la Gloria. Y también la oración de adoración dice que es el silencio respetuoso en presencia de Dios siempre mayor. Esto bien padre porque a veces, bueno, yo con Dios platico de manera muy, muy cercana, ¿no? Así de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Cosas así. Muy amigos. Muy amigos.
Y es bueno platicar así con Dios, o sea, cada quien tiene su forma de hablar con Dios, ¿no? Pero cuando a veces estoy en el Santísimo o en algún momento así muy, muy fuerte, me mueve a hablarle a Dios de una manera diferente, ¿no? De una manera en la que le hablo, a veces no le hablo, simplemente es estar ahí, pero de una manera muy respetuosa, muy así. Y es lo que dice aquí, es el silencio respetuoso ante la presencia de un Dios siempre mayor a ti. Entonces, es por eso que es toda tu atención, es todo, el silencio respetuoso no quiere decir, ay, voy a guardar silencio, no, sino que es toda tu atención, todo tu ser está poniendo atención a Él. Ese es el silencio respetuoso. Todo tu ser guarda un silencio y solamente tiene ojos para Él, solamente está para Él. Todo nuestro ser, espíritu, todo nuestro ser está solamente mirándolo a Él. Entonces eso es ese silencio respetuoso, o sea, de que no es porque por miedo o porque me dijeron que tengo que respetar a Dios así, sino que es una oración que te nace del corazón, que en ese momento estás reconociendo la omnipotencia de Dios, su grandeza, y todo tu ser quiere adorarlo de una manera silenciosa, pero también de una manera respetuosa, ¿no? O sea, de que él te respeta a ti y tú también a Él, o sea, es como una comunión bien hermosa, o sea, es bien padre. Yo sé que muchos de ustedes lo han experimentado en algún momento, y así me pasa, ¿no? A veces que estoy platicando con Dios así de manera muy casual, pero llegan momentos en los que mi ser quiere hablarle de otra manera, de una manera más silenciosa, más, ¿cómo se dice? Se te acaban las palabras, ¿no? No encuentro la palabra justo en este momento. No la encuentro, pero sí, pues eso, es ese silencio respetuoso, reverente, ante la presencia de un Dios siempre mayor. Eso lo decía San Agustín, bien elevado ese hombre, pero bueno, por eso es que lo decía él, ¿no? Porque sí, él hacía también eso. ¿Quieres leer el siguiente? Bueno, leo yo. La adoración de Dios 3 veces santo y soberanamente amable nos llena de humildad y da seguridad a nuestras súplicas. La oración de Dios 3 veces santo, ¿por qué? Porque ahí representa la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La adoración de Dios 3 veces santo y soberanamente amable, o sea, en toda la extensión de la palabra amable, se nos da, nos llena, nos ilumina, nos transforma, pero dice, nos llena de humildad. Humildad, una palabra, híjole, que si bien está muy confundida, la humildad está muy confundida con la pobreza. La humildad no tiene mucho que ver con la pobreza. Muchas veces pensamos que decimos, mira, viene una persona bien humilde. Y para decir humilde decimos que no tiene dinero, que económicamente no tiene manera no tiene solvencia económica. Eso muchas veces lo confundimos con humildad. No, la humildad es esa apertura totalmente a Dios para recibir todo aquello, decía ahorita Saray, para recibir todo aquello que viene de parte de Él. Esa apertura total del corazón, para que en nuestro corazón sea resguardado el amor de nuestro Señor. Esa es la humildad. Y dice, y da seguridad a nuestras súplicas. Todo lo que tú pidas, dice la Escritura, todo lo que tú pidas en nombre de Jesucristo se te va a dar. Con esa seguridad de que tus súplicas son escuchadas en la adoración. Porque el que adora a Dios se olvida de sí mismo, se hace pequeño, se hace humilde. Y en esa humildad, en esa pequeñez, se desborda el Señor y se da a manos llenas, y tus súplicas, pues claro que son escuchadas y son contestadas. La oración a Dios es ese, como decía ahorita, reconocer a Dios, ¿no? Por lo que es, por quien es. Entonces,
cuando tú haces una oración de adoración, que estás reconociendo a un Dios que sí es grande, que es omnipotente, que es poderoso, también estás reconociendo a un Dios que es cercano, que es amoroso, que es amable. Entonces, reconocer a Dios no es nada más ver toda su grandeza, sino que ver en toda esa grandeza también su gran amor, su gran perdón, su gran misericordia, su gran amabilidad, su gran bondad. Y es por eso que cuando tú volteas a Dios y lo reconoces por quien es, 3 veces santo, omnipotente, poderoso, también cercano y amable, entonces tienes la seguridad de confiarle a Él lo que sea. Por eso dice aquí, la oración a Dios 3 veces santo y un Dios soberanamente amable nos llena de humildad y nos da seguridad a nuestras súplicas. Cuando tú reconoces a un Dios así, como el Dios que tenemos, cuando reconoces a Dios por quien es, todopoderoso, pero también todo amor, entonces tienes la seguridad de confiarle a Él lo que sea. Tus súplicas, y también te llenas de humildad, te llenas de, como dice mi mamá, esa apertura de recibirlo a Él. Entonces, es bien padre la oración de adoración, porque es ese reconocer. No puedo explicarlo de otra forma, es reconocer, simplemente reconocer nuestra pequeñez, pero nuestra pequeñez y la grandeza de Dios, pero también nuestro valor tan grande ante el corazón amoroso de Dios. Entonces, es ese reconocer de nosotros mismos quiénes somos ante Dios y quién es Dios para con nosotros, ¿no? Es eso, esa es la oración de adoración. El Salmo 8 dice muy bonito, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Me gusta mucho ese salmo porque hasta hay un canto, ¿verdad? El ser humano para darle poder. En ese reconocer a Dios como todopoderoso, Él nos ilumina, nos lleva más allá, y entonces viene ese encuentro maravilloso que comentábamos ahorita, viene ese encuentro maravilloso de amor entre Dios y el hombre, entre tú y Él. Es cuando ya se acaban las palabras, cuando ya no existe nada más que esa mirada, ese enamoramiento, y se acaba todo, o sea, se acaba todo, incluso te puedes estar contemplándolo, adorándolo. Y bueno, también hay oración de contemplación, que esa todavía es mucho más profunda, ¿verdad? Pero la adoración te lleva a contemplar, a la contemplación. Entonces, hay varios pasos, ¿verdad? Pero que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ahorita la adoración nos lleva a ese momento maravilloso de reconocernos pequeños ante la grandeza de un Dios que nos ama, ante la grandeza de un Dios que da todo por nosotros. Amén. Sí. Y pues así es como vamos cerrando este capítulo, este episodio. Entonces, yo los invito a que esta semana, en estos días, cuando reciban algo, lo que sea, que es una gracia para cada uno de nosotros, cualquier gracia que recibamos durante la semana, digamos bendito y alabado sea el Señor por esto que estoy recibiendo, ¿no? Y eso es la oración de bendición y de adoración. No requieres muchas palabras, simplemente reconocer que Dios en su infinita bondad te colma de gracias y te bendice. Y es por eso que tu corazón se mueve a bendecirlo a Él y a alabarlo y a adorarlo a Él también. Entonces los invito a que hagamos esa mini oración que es grande, de bendición y adoración. Muy bien. Y pues para ir cerrando, pues tenemos unos anuncios, ¿verdad? Pues el próximo miércoles también vamos a estar a las 8:30. Esperemos ya poder contar con un episodio de Cuéntame de María. Esperemos, vamos a ver si se puede en esta ocasión. Si no, no hay problema, o sea, yo creo que sí, los temas de la oración siguen siendo enriquecedores, entonces, claro. Pero aún así esperemos contar con un Cuéntame de María ya, ¿verdad? Ya hace falta. Entonces, pues vamos a ver si se puede.
Pero los esperamos de cualquier forma el próximo miércoles. Vamos a estar nosotras siempre, ¿verdad? A las 8:30 hora Chihuahua, 9:30 hora Centro. Y pues en el canal de YouTube, ahí tenemos los capítulos anteriores que hemos visto, tanto de Cuéntame de María, como de la oración, también del querigma, de Patris Corde. Entonces, ahí están todos los capítulos para quien quiera ir a verlos, compartirlos, repetirlos, lo que sea. Ahí están, si quieren aventarse un maratón de una temporada adelante. Entonces, pues, también para que se suscriban al canal de YouTube y nos sigan en Facebook, en Instagram. Estamos como Experiencias de Santidad, entonces, pues, invitados todos, ¿verdad? Y así es, tenemos próximamente, este sábado vamos a tener nuestra vigilia de Pentecostés aquí en la parroquia de el San José de Ábalos, ¿sí? Vamos a hacerla en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, que estamos en la calle Tercera y 16 de septiembre en la colonia Villa Juárez, aquí en Chihuahua, Chihuahua. Vamos a transmitirla, va a ser transmitida por la página Casa de Oración María Niña, entonces también por la página de la parroquia de San José de Ábalos, para que estén pendientes todas aquellas personas que no puedan ir a la vigilia, pero todas aquellas que puedan ir a la vigilia, por favor, vayan, vamos todos, porque es un momento en el que vamos a pedir una nueva fusión del Espíritu Santo como iglesia, unidos todos en oración, así como en aquel primer Pentecostés que estábamos ahorita, lo acabamos de ver en la escritura, viene en el libro de Hechos 2, ahí viene narrándonos cómo estaban reunidos los discípulos por miedo, pero también estaban reunidos por mandato de nuestro Señor Jesucristo, que les dijo ahí, esperen aquí el poder de lo alto, quédense aquí para que reciban el poder de lo alto. Entonces nosotros también vamos a estar ahí en el templo esperando, ¿verdad?, esa nueva efusión del Espíritu Santo, en donde el Señor, nuestro Señor, nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Padre bendito del cielo, el Espíritu Santo se van a manifestar como siempre se han manifestado de una manera maravillosa, pero a veces nos gusta experimentar, ¿verdad?, la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, pues los invitamos, estamos cordialmente invitados todos, es a partir de las 7 de la tarde, ahí en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Asistan, inviten, esta es una fiesta de toda la iglesia, no es nada más. Muchas veces pensamos, no, nada más es de un grupito. No, no es de un grupito, esta es una fiesta de la iglesia. Estamos recordando que nuestra iglesia nació en un Pentecostés y queremos que ese Pentecostés siga siendo y siga haciendo su obra el Señor a través de cada Pentecostés. Entonces, no es que ya pasó el Pentecostés y ahí se quedó en la escritura, no. O sea, el Pentecostés se sigue realizando cada vez que tú pides la invocación, cada vez que tú invocas, al Espíritu Santo, cada vez que tú pides Espíritu Santo, ese Pentecostés llega a tu vida y se vuelve realidad. Entonces, ahí vamos a pedir los dones ya tenemos dones del Espíritu Santo, pero vamos a renovar nuestros dones del Espíritu, que el Espíritu Santo nos dio desde nuestro bautismo. Ahí se nos dio la gracia, el poder del Espíritu Santo. Y bueno, pues el Espíritu Santo, decíamos ahorita, nos va a recordar todo lo que nos dice Jesucristo, todo lo que nos dice nuestro Señor. Entonces, pues es una fiesta muy grande que tenemos que acudir todos como católicos. Si te queda muy lejos, aquí en Villa Juárez, bueno, hay muchas, en toda la ciudad de Chihuahua va a haber, en todas las, me atrevo a decir que en casi todas las parroquias va a haber vigilia de Pentecostés. Entonces, a la que te quede más cerquita, pero no dejes de asistir. Nosotros te estamos invitando porque, bueno, como iglesia es muy importante vivir esta fiesta de Pentecostés. Amén. Amén. Muy bien. Y por aquí pues también saludamos a la gente que estuvo conectada. Por aquí estuvo Martita Isla Quintana, y ella pues nos comenta muchas cosas sobre la oración de bendición y de adoración. Ella dice: cuando el hombre bendice a Dios, él no es ayudado ni fortalecido. El hecho de que el hombre bendiga a Dios es una expresión de gratitud en alabanza. Para mí es el momento de admiración
adoración y nuestro espíritu se transforma en una especie de respeto y recogimiento, aceptando nuestra pequeñez ante el Rey de Reyes, reconociendo su grandeza, viéndolo como el lleno de amor y misericordia hacia nuestra humanidad. Pues aquí resumido todo el tema. Hilda está invitada. No se crea. Ahorita que estábamos viendo lo de para la Cuéntame de María, Hilda, por favor, contáctenos para que usted dé su testimonio de María. Nos encantaría que usted, Hilda nos ve desde allá de Denver, es una amiga, una hermana de hace mucho tiempo de comunidad, pero ella vive ahorita en Denver. Entonces, ella tiene muchas vivencias con nuestra Madre María. Qué padre que usted pudiera compartirnos, Hilda. Es muy fácil. Nosotros la conectamos desde allá, de donde está usted, y para que nos comparta su experiencia con María, su testimonio con María. Ojalá y este próximo Cuéntame de María, usted pueda estar con nosotros. Nos encantaría que estuviera con nosotros. Igual cualquier persona que quiera contarnos su testimonio, claro, o sus vivencias con María, está totalmente invitada, recibida aquí. Entonces nada más contáctenos y nosotros les ayudamos a conectarse. No es difícil. Aquí nosotros somos las que hacemos el merequetengue y allá por su parte no es difícil, así que no se apuren. Entonces, para quien quiera también compartir, y si alguien tiene algún testimonio de algún programa, de cómo le ha ayudado o algo así, nos puede compartir también, ya sea escrito, por audio, por una llamada. Ajá, entonces sí. Nosotros pues nos ayuda mucho recibir ese tipo de comentarios y testimonios, porque nos ayuda a ver que sí están dando frutos todas estas pláticas que estamos haciendo para gloria del Señor. Así es. Entonces no dejen de compartir la página, no dejen de compartir todos estos videos para que el reino de Dios se siga extendiendo, para que mucha gente conozca a nuestro Señor Jesucristo y mucha gente saboree toda esta riqueza de nuestra iglesia. Nuestra iglesia es tan grande, tan llena de tantas gracias, de tanto amor, de tantas cosas. Y ahorita, bueno, a lo mejor está siendo opacada por otras cuestiones, y no dejemos que decaiga la fe, no dejemos que decaiga nuestra esperanza, nuestro amor por nuestra iglesia católica, sobre todo por nuestro Señor Jesucristo. No echemos en saco roto la salvación que se nos ha dado. No echemos en saco roto el amor tan grande que nos tiene nuestro Señor. Al contrario, avivémoslo, acerquémonos a la fuente de gracia que es nuestro Señor Jesucristo, acerquémonos a la comunión, acerquémonos a la reconciliación, acerquémonos a todos esos sacramentos que nos ha dejado nuestro Señor en nuestra iglesia para nuestro beneficio, para nuestra conveniencia, si ustedes lo quieren llamar así, ¿verdad? Ahí el Señor se nos da a manos llenas. Entonces no desperdiciemos los dones, no desperdiciemos las gracias, vayamos más allá como fue Moisés, vayamos más allá al encuentro de nuestro Señor Jesucristo por intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Amén. Amén. Muy bien, bueno, pues vamos a terminar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche porque nos transmites cómo debe ser una oración de adoración y de bendición hacia ti. Porque tú te mereces que te alabemos, que te bendigamos, que te glorifiquemos. Por eso, mi Señor, hoy te damos las gracias, te alabamos y te bendecimos por todas las gracias recibidas en este día y durante toda nuestra vida. Mamita María, gracias también porque siempre estás al pendiente de nosotros y nos acompañas, porque eres esa intercesora que pide por todas esas gracias que recibimos. Bendita y venerada seas, bendito y alabado seas, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues nos vemos la próxima semana. Que Dios los siga bendiciendo y Mamita María los siga acompañando. Shalom.